Dios te bendiga, estás en tus segmentos de conceptos y en el día de hoy vamos a abordar la palabra redención, su significado literal, su significado bíblico y cómo podemos llevarla a la práctica. Empecemos. La palabra redención viene de redimir y redimir se divide del prefijo re, que significa de nuevo, y de emere, que significa comprar. Entonces tenemos que literalmente significa comprar de nuevo. También nos dice que se aplica al pago para obtener la libertad de un esclavo o un cautivo, o bien para volver a adquirir o recomprar algo que se había vendido, empeñado o hipotecado. El diccionario de la Real Academia Española nos brinda 5 posibles definiciones de la palabra redención o redimir. El primero nos dice que significa rescatar o sacar de la esclavitud al cautivo mediante un precio. El segundo nos dice que comprar de nuevo algo que se había vendido, poseído o tenido por alguna razón o título. El tercero nos dice que es dicho de quien cancela su derecho o de quien consigue la liberación. En otras palabras, dejar libre algo hipotecado o empeñado. El número 4 nos dice librar de una obligación o extinguirla. Y por último tenemos poner término a algún dolor u otra adversidad o molestia. Pero lo que hoy nos importa aprender es su significado bíblico y cómo lo vamos a poner en práctica. Para ello, vamos a empezar a definirlo bíblicamente. Esto puede servir para entender las acciones de Jesucristo con más claridad, ya que Él devolvió a las personas el estado libre de pecado. Entonces sabemos que en el pasado habíamos tenido pecado y para ello tuvo que entregarse algo a cambio. Entonces esto es nada más y nada menos que la vida de Jesucristo. Se puede decir también que la redención es el precio que Jesucristo asume y paga ante Dios para que los seres humanos sean redimidos y puedan alcanzar un estado diferente, un estado de libertad, llegando al reino de Dios. También sabemos que la redención supone una reconciliación directa con el Padre y esto nos trae a nosotros una bendición. En este caso, la redención nos recuerda que Cristo ofreció su propia vida para que los pecados de los seres humanos fueran perdonados, a través de un pacto que también nos demuestra su amor incondicional por los demás y su deseo de esparcir un mensaje de lealtad sin límites. La redención no debe comprenderse como un mero símbolo o un hecho que tiene un comienzo y un final. Más bien, debemos tomarla como una invitación a reflexionar y a mejorar en todos los aspectos posibles, a hacer un uso más justo de nuestra libertad. En su obra a favor de los hombres, Dios es redentor por excelencia. La idea principal en la redención es soltar o liberar el pecado que nos tiene atado. Y esto nos mantiene en una servidumbre. Entonces, sabemos que la redención incluye esa liberación del pecado, de la esclavitud. Vayamos a la Biblia a ver qué nos dice sobre la redención. Sabemos que este término fue muy utilizado en el Viejo Testamento, así también como en el Nuevo Testamento. Vamos a tocar 5 puntos acerca de la redención. Punto número 1, la liberación. Vamos al libro de Éxodo 6:6 que nos dice: por lo tanto, dile al pueblo de Israel, yo soy el Señor, te libraré de la opresión que sufres y te rescataré de tu esclavitud en Egipto, te redimiré con mi brazo poderoso y con grandes actos de juicio. Sabemos que Dios les estaba diciendo al pueblo de Israel que le iba a ofrecer una libertad. Este pueblo había sido cautivo por Egipto por mucho tiempo, por muchos años. No
obtuvieron aquella libertad, pero Dios les dice, les voy a sacar de allí y les voy a entregar una tierra para que ustedes puedan ser libres allí. Vayamos al punto número 2, que nos dice redención. En el libro de Salmos 138, el Señor nos habla y nos dice de la siguiente manera: Él mismo redimirá a Israel de toda clase de pecado. Nos está hablando claramente de que Él mismo se va a hacer hombre para pagar el precio más alto, el precio de muerte, pero no cualquiera muerte, muerte de cruz y muerte por nosotros, para que nosotros tengamos en un futuro la entrada libre al Señor. En el punto número 3 nos habla de la condición y nos vamos al libro de Juan 8:33, que nos dice: nosotros somos descendientes de Abraham. Le respondieron: nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Qué quiere decir con los hará libres? Jesús contestó: les digo la verdad, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. En otras palabras, los israelitas pensaban que por venir de descendencia de Abraham, ya ellos no tenían ningún tipo de pecado, pero Jesús le hace la salvedad y les dice que todo aquel que cometa pecado va a ser un esclavo del pecado. Entonces Él nos está invitando a nosotros a que dejemos nuestra condición de ser humano pecadora y vayamos a un arrepentimiento, que vayamos y disfrutemos de este sacrificio que Él hizo por nosotros y que no desperdiciemos todo lo que Él en algún momento hizo por la humanidad. El punto número 4 nos habla de la liberación. En el libro de Marcos 10:45 nos dice de la siguiente manera: pues ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate de muchos. Entonces, si Jesús, que era Jesús, el Hijo de Dios, no vino ni siquiera al mundo para tener sirvientes o para ser idolatrado de alguna forma, vino a servir, vino a entregar su vida, vino a traer un mensaje de salvación. ¿Quién somos nosotros para exigir algo más que agradecimiento a la misericordia que Dios extendió hacia cada uno de nosotros? En el libro de Gálatas 5:1 nos dice que, por lo tanto, Cristo en verdad nos ha liberado. Ahora, asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo a la ley. Y este es el último punto. Hablamos de la fe. ¿Por qué de la fe? Porque Jesús ya entregó su vida, ya Jesús volvió a pagar por cada uno de nosotros, porque ciertamente no teníamos pecado en un principio, pero el hombre desobedeció a la voz del Señor y nos llenamos de pecado. Entonces Jesús vino a romper con eso, Él vino a entregarnos una libertad que es sobrenatural, vino a que el hombre con Dios se pusiera a cuentas y pudiera tener un perdón. Entonces ahora a ti y a mí, que ya conocemos lo que significa la palabra redención y que hemos visto que a lo largo del Viejo y Nuevo Testamento y hasta la actualidad se sigue presentando esta palabra de que fuimos sacados de la esclavitud en algún momento y de que Jesús entregó su vida por nosotros, ¿qué nos toca hacer? Nos toca cuidar aquella libertad que Jesús entregó hace 2000 años atrás. Nos toca ser más justos, más leales y no solamente hacerlo porque sí, porque Jesús quiso que fuese así, más bien reflexionar en ello, porque sabemos de que tenemos que seguir el ejemplo que Él nos dio en algún momento. Entonces tú y yo como jóvenes, o tú y yo como adultos, tú y yo como creación de Dios, tenemos que empezar a divulgar que Dios se hizo hombre, vino a la tierra y que entregó su vida, que pagó un precio y el precio más alto. Yo investigaba y me causaba curiosidad que en una parte decía de que el hombre no puede pagar su libertad
ni tampoco puede pagar la libertad de otros hombres. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una libertad del alma, y esa libertad solamente la puede dar Jesús, solamente la puede dar Dios. Entonces tú y yo ya obtuvimos la libertad que Él nos otorgó. Ahora nos toca cuidar esa libertad. Y esta ha sido la definición y ha sido la palabra del día de hoy: redención. Espero que sea de bendición para tu vida y que empieces a cultivarla para que más adelante puedas expandir la palabra y el mensaje del Señor Jesucristo. El Señor te bendiga y el Señor te guarde en este hermoso día.